anunciado durante toda la jornada. ¿Tendrá o no tendrá usted su tercer retiro del 10%? Atención, esto viene ahora en Bienvenidos, mire. Son muchísimos los que en esta sala están perfectamente conscientes de que es una mala política pública y sin embargo otras razones los llevarán a aprobarla. Yo voté en contra del primer retiro, definido como, comillas, excepcional y por única vez. Voté en contra porque tenía la certeza de que se abriría la puerta al vaciamiento progresivo del ahorro previsional, con un segundo retiro, con un tercer retiro y den por hecho por un cuarto retiro porque pronto tendremos elecciones parlamentarias y presidenciales. Yo volveré a votar en contra, presidente, porque cuando se haga el tercer retiro estaremos 50 millones de dólares más lejos de conseguir el objetivo nacional de entregar pensiones dignas a toda la ciudadanía cuando finaliza su ciclo laboral. No aprobaré este retiro, además, porque los principales afectados por la crisis, esas 700.000 familias que la encuesta CACEN mostró tenían dificultades para llevar alimento suficiente a sus hogares, son los trabajadores informales, justamente los que nunca han cotizado para su previsión o lo han hecho esporádicamente, por lo que no son beneficiarios sino marginalmente con este retiro. Ellos requieren que reforcemos el ingreso familiar de emergencia, no les sirve el retiro de ahorros previsionales. También se ha visto afectado miles de personas por la cesantía. A ellos no les sirve la solución de Lavín y Desborde de que todos puedan echar mano a sus ahorros para la cesantía y el fondo solidario. Lo que hay que hacer es aumentar el porcentaje del salario que se entrega a los cesantes y los meses de su cobertura. No me extraña que los retiros tengan tanto apoyo en la derecha, porque es una política de derecha. Consagra el carácter individualísimo del ahorro previsional, refuerza el sistema de AFP, hará más difícil mañana un sistema solidario. Bueno, y para hablar de ello tenemos a la diputada Paulina Núñez, también tenemos al precandidato presidencial Gabriel Boric, muy agitada lo que fue, verdad, la sesión de ayer. Ahora hay muchas interrogantes. Tribunal Constitucional, ¿finalmente llegará esto a puerto para aquellos que lo necesitan? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Paulina Núñez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Quisiéramos saber, ¿cuál es tu cálculo político? Hola Maro, buenos días. Saludo a Gabriel también, a Tonka, a todos en el estudio. La verdad es que nosotros hemos pedido, lo hicimos ayer públicamente, en las sin fines de conversaciones que tuvimos con el gobierno también, que al menos los artículos transitorios, porque después podemos hablar a lo mejor en detalle de esa discusión, no lleguen al Tribunal Constitucional. Lamentablemente, y lo quiero decir de esta forma, yo veo poco probable aquello. Yo creo que el gobierno va a recurrir de igual forma y por supuesto que esos acuerdos en el Senado se tienen que producir. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que no recurra, vamos a seguir pidiéndole al gobierno que no lo haga. Creemos que es una mala decisión, que es un error político además, ya que ese es el rol que a nosotros nos toca ejercer y espero que se nos escuche. Diputado Boric, ¿qué piensa usted? ¿Qué dice su olfato político? ¿Lo van a llevar al Tribunal Constitucional? ¿Y qué pasa si eso ocurre? ¿Cuál es el panorama que usted ve? Hola, Tonka, Amaro, Paulina, a todos quienes nos están viendo y escuchando. Es difícil debatir con Paulina porque ella tiene una postura que en este contexto resulta razonable, pero desgraciadamente también hay que decir de que representa un gobierno que no está actuando de manera razonable. Y esto no es solamente una presunción. El gobierno ya aseveró de manera clara y categórica que va a llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional. Y si lo lleva al Tribunal Constitucional y se repite la votación anterior, no va a haber tercer retiro. Por lo tanto, lo que el gobierno pareciera insistir es que, uno, no entiende la magnitud de la crisis y no entiende la profundidad de cómo le ha golpeado esta crisis a la familia chilena. Y en segundo lugar, pareciera que ya es una brutalidad, pero querer pegarle a las instituciones cada vez más. O sea, quiere torcer la voluntad democrática a partir de recurrir al Tribunal Constitucional ante la necesidad y urgencia de un pueblo. Entonces, es la verdad muy en rabia, da mucha rabia lo que está pasando. Bueno, lo que justamente, verdad, estamos señalando es que es, y aquí hay un acuerdo transversal, una de las peores políticas públicas, pero es el salvavidas para muchos chilenos, para tener más antecedentes, saber además también cómo fue el debate en propiedad. Tenemos la siguiente nota. Yo tengo entendido que a las 12 del día estaría ingresando el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por los dos proyectos que se ven hoy día en la sala.
Yo le hago un llamado al gobierno, que ojalá ya no lo haya ingresado a esta hora, pero que no lo haga. Yo tengo un temor que en definitiva, si esto se aprueba por 115, 120 votos, esto pueda producir un malestar ciudadano y que pueda ser un pequeño reflejo de lo que ocurrió en el estallido social. Aprobado. 18:30 horas y miles de chilenos esperaban atentos la decisión sobre el tercer retiro del 10% de los fondos de pensión. La Cámara de Diputados estaba a minutos de resolver si se aprobaría o se rechazaría, pero esto habría comenzado muy temprano ese mismo día en el Parlamento. En las afueras del Congreso, a primera hora del día, los diputados daban las primeras luces de lo que sería una jornada extensa y difícil. Que no salgamos del Congreso Nacional hoy día sin votar el proyecto, que hay un intento dilatorio de no votar el tercer retiro hoy día para darle tiempo al gobierno de ingresar el proyecto que ha pedido Joaquín Lavín de que los trabajadores ocupen los fondos del seguro de cesantía, pero que haya un acuerdo y votemos hoy día. Y si tenemos que bajar nuestras intervenciones, no intervenir en el debate, yo estoy dispuesto a hacerlo porque la gente está esperando que votemos. Pero las cosas no serían tan fáciles. Existía en la Cámara de Diputados detractores al tercer retiro. Las razones, considerarlo inconstitucional, pero por sobre todo peligroso para las futuras jubilaciones. Yo voté en contra del primer retiro, definido como, comillas, excepcional y por única vez, que estaba muy justificado en la tardía y modestísima respuesta del gobierno a la crisis social derivada de la pandemia. Voté en contra porque tenía la certeza de que se abriría la puerta al vaciamiento progresivo del ahorro previsional, con un segundo retiro, con un tercer retiro, y den por hecho por un cuarto retiro porque pronto tendremos elecciones parlamentarias y presidenciales. La irresponsabilidad y confusión de la oposición, que está usando los fondos de la vejez de los trabajadores como plataforma de campaña y peor aún, como espacio de guerrilla interna para ver quién toma protagonismo. Por supuesto que entre los adherentes a esta iniciativa la razón de fondo era la escasa ayuda que habían recibido las personas, aunque también asumían que no era lo que les hubiese gustado. Presidente, tenemos una película dramática llamada 10%, como dije en la mañana. Capítulo 1, el antagonista llega tarde con un bono y a última hora trata de persuadir a sus amigos. Capítulo 2, el antagonista llega nuevamente tarde con un bono más egoísta y a última hora trata de persuadir a sus amigos. Capítulo 3, el antagonista llega tarde con un bono de miseria y a última hora trata de persuadir a sus amigos, pero como nota anecdótica intenta ganar tiempo con un candidato presidencial que miente con un proyecto que abusa de los cesantes. Finalmente, las palabras del presidente de la Cámara daban inicio a la votación más esperada de la jornada. Le pedimos a todos los parlamentarios que enciendan sus cámaras, quienes están de forma telemática. Vamos a iniciar la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 120 votos, 18 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Respuesta definitiva. El tercer retiro está aprobado en el Congreso, porque en el Senado los votos de Chile Vamos están comprometidos. Para que haya un tercer retiro depende exclusivamente de la voluntad del presidente de la República. Aprobado el tercer retiro, el proyecto ahora pasará al Senado, donde de ser confirmado será promulgado. Sin embargo, en la puerta del horno se puede quemar el pan. Si bien el proyecto se aprobó en lo general, fue rechazada la iniciativa que lo hacía en forma permanente, que para algunos diputados era la manera de sortear al Tribunal Constitucional. Por ello, el llamado elocuente que algunos parlamentarios hacían al presidente de la República. Porque lo dijimos con todas sus letras. La única manera de sortear el Tribunal Constitucional es haciendo las cosas de manera diferente. Y como oposición hicimos una propuesta. Y hubo diputados de este hemiciclo que nos dijeron: no creemos en una propuesta de artículos permanentes. Queremos una propuesta que sea idéntica a lo ya desarrollado. Eso, señor presidente, se llama hipocresía. Eso se llama tratar de sacar las castañas con la mano del gato. Eso es decir, ¿sabe qué? Queremos aprobar aquí para que el Tribunal Constitucional rechace.
Eso es mentira a la gente. La gente está esperanzada de tener una solución real. Pero vamos a tener que salir de esta sala a pedirle, por favor, señor presidente Sebastián Piñera, no recurra al Tribunal Constitucional. Al parecer, las palabras de la señora María Elena hicieron eco y ella, como muchos chilenos, podrán tener dinero fresco y sin letra chica, que es para muchos el gran problema que han tenido los bonos y la ayuda de emergencia ideada por el gobierno. La pelota está en manos del Senado y, por supuesto, del gobierno, que de llevar esto al Tribunal Constitucional podría tener un conflictivo futuro. Yo tengo entendido que a las 12 del día estaría ingresando el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por los dos proyectos que se ven hoy día en la sala. Yo le hago un llamado al gobierno, que ojalá ya no lo haya ingresado a esta hora, pero que no lo haga. Yo tengo un temor que en definitiva, si esto se aprueba por 115, 120 votos, esto pueda producir un malestar ciudadano y que pueda ser un pequeño reflejo de lo que ocurrió en el estallido social. Realmente se aprobó efectivamente por esa cantidad de votos. ¿Habrá o no un malestar profundo en la calle? ¿Cómo se va a expresar? A eso vamos a ir, pero antes, Gabriel Boric, Pepe Out, dentro de la oposición como diputado, no cae en el populismo, dice, 50.000 millones de dólares menos en los ahorros previsionales. ¿Es respetable su posición, la de Pepe Out? ¿Qué opina usted? Yo creo que las posiciones en el Parlamento, cuando son argumentadas, siempre son respetables. Yo estoy en contra de la posición de Pepe Out, porque creo que no dimensiona la gravedad y profundidad de la crisis, lo mal que lo están pasando la mayoría de los chilenos y chilenas. Y que para la clase media en particular, a quienes no les han llegado los apoyos del Estado, los retiros han sido el mecanismo de supervivencia ante una crisis que ha destruido empleos, ha disminuido salarios y ha destruido también redes familiares de apoyo. Entonces me parece que la postura de Pepe Out está más bien, es legítima, pero es disociada de la realidad que están viviendo la mayoría de los chilenos, tal como lo es también la del gobierno y en particular la del presidente Sebastián Piñera, cuando insiste en ir a un tribunal constitucional que puede dar vuelta a este tercer retiro y generar más angustia en la familia chilena. Bueno, pero uno podría preguntarse también cuál es el objetivo de la oposición, finalmente, socorrer a los chilenos o destruir el sistema de pensiones. El objetivo hoy día es que los chilenos tengan una mejor calidad de vida atravesando una de las crisis más duras que nos ha tocado en Chile y en el mundo. Y por eso hemos hecho propuestas en diferentes sentidos. Renta básica de emergencia. Hemos propuesto además cómo financiar estas propuestas a través de un impuesto a los súper ricos que también se han opuesto permanentemente y han amenazado con llevarlo al Tribunal Constitucional. Propusimos un royalty a la minería para que quienes se llevan los minerales de Chile paguen impuestos en serio. También se oponen. Entonces, al final del día, hacemos propuestas en uno u otro sentido y siempre dicen que la culpa es de la oposición. A la gente no le importa el gallito entre la oposición y el gobierno. Le importa que al final del día le lleguen los apoyos. Y eso es lo que estamos tratando de empujar hoy día y por eso le hacemos el llamado al presidente de la República, Sebastián Piñera, que como bien dijo Camila Vallejo ayer, podrá haberse enriquecido más durante la pandemia, pero tiene más miseria en su corazón también, no vaya al Tribunal Constitucional. Pero si van al Tribunal Constitucional para Paulina, escuchaba a Mario Desbordes que decía entonces rápidamente que instalar nuevamente el proyecto, pero ahora con esa reforma permanente que impulsaba el diputado Walker, ¿usted cree que eso es factible para no quedarse sin el 10%? No, yo creo que la reforma permanente, a lo articulado permanente, no es la vía, pero antes de eso, Tonka, y aprovechando lo que decía Mar, me gustaría decir lo siguiente. Cuando el gobierno, cuando el presidente de la República no escucha a la oposición, bueno, es porque o tiene mayoría o porque obviamente está sacando adelante su programa. Siempre es bueno escucharla a todos porque de esa forma se avanza con acuerdos. Pero cuando no escucha a los propios, hay un mensaje indirecto al menos de no estamos gobernando todos. Acá hay una coalición gobernando, ¿cierto? No hay una persona gobernando, no hay un gobierno de turno con un gabinete ministerial gobernando. Y ayer hubo más votos que en el segundo retiro de nosotros, desde los parlamentarios oficialistas. Es decir, si en el segundo retiro, con menos apoyo de los parlamentarios oficialistas, el gobierno fue capaz de presentar su propio retiro, su propio proyecto, porque por eso hubo un segundo retiro. Recordemos que el proyecto que tenían los parlamentarios en ese minuto fue el que el Tribunal Constitucional se pronunció, sobre el cual se pronunció y dijo que era inconstitucional. Entonces, en este minuto, lo que le queremos pedir al presidente es lo mismo. O sea, tenemos dos posibilidades. O no va al Tribunal Constitucional directamente sobre este proyecto, cuestión que ocurrió con el primer retiro, o presente un propio proyecto, escuchándonos por último a los propios parlamentarios de su coalición, de la coalición gobernante. ¿Qué se niega a eso, según usted?
No, yo creo que efectivamente hay una cuestión de fondo y eso es real y hay que decirlo, que estamos casi en la línea, en el límite, para aquellos que creen que no es así, voy a decir en el límite, de proyectos que son inconstitucionales y por eso, lógicamente, que aparece la discusión de la revisión que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Y aquí me voy, Tonka, a lo que tú nos preguntas, de esta vía, ¿cierto?, de los permanentes. Ayer se produjo una discusión que a mi juicio era innecesaria, porque siempre estuvimos avanzando en poder producir este tercer retiro a través de un transitorio, de una excepcionalidad, de una única vez, entendiendo que es el tercero, pero me refiero a única vez, ojalá mientras no se alargue la pandemia, pero modificar lo permanente quiere decir que los parlamentarios vamos a poder tener iniciativas de echarle mano a los fondos de pensiones, si es que todavía llegan a existir, frente a cualquier catástrofe y calamidad. Y eso produjo un desorden, al menos una duda, en el sector nuestro para poder avanzar en aquello. Entonces, eso de que a través de ese camino se evitaba ir al Tribunal Constitucional, la verdad es que no es así. Ese articulado es el que primero, a mi juicio, va a rechazar el Tribunal Constitucional por esa permanencia y no por esa excepcionalidad que fue el argumento de fondo, además, que tuvieron los jueces que le dieron un pase al segundo retiro. Diputada, una situación bastante crítica que advierten varios, tanto en la oposición como también dentro del oficialismo, y es la siguiente. Aquí lo expresa Jaime Mulet y dice, ¿verdad?, que con el tercer retiro puede, entre comillas, terminar fuera el presidente, se recurre, ¿verdad?, al Tribunal Constitucional. Es decir, una situación crítica donde el gobierno estaría abonando el terreno para nuevamente una crisis institucional. ¿Concuerda? No, Amaro, a mí la verdad es que no me gusta para nada, no comparto en casi nada la forma de hacer política del diputado Mulet en sus varias intervenciones, tanto en la Comisión de Constitución como en la sala. Yo creo que hoy día, lógicamente, que a la democracia y al país le hace mal seguir con estas presiones. Cuestión distinta es que uno no concuerde, incluso lo que está diciendo el diputado Boric en este minuto. Pero eso de decir, mire, en realidad lo que ocurre es que si va al TC, poco menos que se pone en riesgo que él continúe, la verdad es que a mí no me parece... Perdone, no solamente lo dice él, lo dicen varios también en su sector. Ah, no, y si hacemos una encuesta, Amaro, yo creo que la mayoría a lo mejor quiere que se vaya, pero yo creo que eso profundamente le hace mal a la democracia, el no terminar los periodos presidenciales. Es que no están diciendo que quieren que se vaya, lo que están diciendo es que está abonando el terreno para que nuevamente pueda haber hitos de violencia. No, ayer el diputado Mulet fue muy claro, y espero que eso haya sido lo que proyectaron, de, por ejemplo, presentar una nueva acusación constitucional contra el presidente, de arriesgar que él continúe en el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también fue un argumento de otros diputados sobre Celis, y no fue el único, que esto podría abonar un nuevo estallido social. ¿Qué opina de las dos cosas? De la posibilidad o la presión social por un estallido social, y también lo que dice Jaime Mulet, diputado Boric. En primer lugar, yo creo que el mensaje que hay que transmitirle a Sebastián Piñera es que si no va a aportar, por último que no estorbe. Y hoy día lo que está haciendo es estorbar, porque se está poniendo cortapisas a una de las pocas ayudas que ha tenido la clase media chilena. Y nosotros hemos hecho propuestas para abordar el problema de futuro, por ejemplo, la creación de un fondo colectivo para cambiar el sistema de pensiones, que también es necesario, ya lo decía Amaro, el sistema de pensiones hoy día con las AFP no funciona. No funciona, no puede seguir como está. Pero hoy día la gente necesita apoyo. Entonces, presidente Piñera, si no va a ayudar, no estorbe. Respecto a la pregunta que hacías, Tonka, yo creo que evidentemente cuando hay este nivel de desigualdad que tenemos en Chile, cuando vemos que las 7 familias más ricas se enriquecieron en el orden de los 15.000 millones de dólares y que la mayoría de los chilenos se empobrecieron, entre ellas Sebastián Piñera, que se enriqueció. Evidentemente hay un malestar y una violencia institucional que da mucha rabia. Entonces, nosotros, el rol de la política es tratar de canalizar eso en propuestas y en caminos institucionales. Cuando nos enfrentamos permanentemente contra un muro, como es lo que pasó finalmente el 18 de octubre, en donde hubo permanentes burlas hacia la ciudadanía durante mucho tiempo y un ninguneo permanente, el clásico no lo vieron venir. Evidentemente que se genera el caldo de cultivo para que haya otro estallido social, y eso no es una amenaza, es la constatación de la realidad de lo que está viviendo el pueblo chileno. Cuando dice el exministro Mañalich que no sabían que había tanto hacinamiento y pobreza en el sur de Santiago, cuando mandan a comprar por delivery en las ferias libres, cuando pasan todas estas brutalidades, al final lo que le están diciendo a la gente, quienes están en el gobierno, es no tenemos idea cómo vive la mayoría de los chilenos. Y acá no se trata de que yo no sepa mejor que otros, no creo que yo no sepa mejor que Paulina, que seguro conoce bien en Antofagasta cómo es la realidad y la situación. No quiero hacer un alarde de virtud en esto, sino decirle nuevamente a Sebastián Piñera, si no va a ayudar, no estorbe.
A mí me gustaría preguntarle a la diputada lo siguiente. ¿Ocurre verdad que este es un gobierno que, según sus propias palabras, no la está escuchando, ni a ella ni a tantos como ella, y sin embargo se ve en la ingrata labor de tener que defenderlo? ¿Este gobierno la representa? Sí, Amaro, a ver, varias cosas. Obviamente que cuesta, pues cuesta, ¿cierto?, no concordar con el gobierno, hacerle críticas, porque a esta altura son críticas, yo espero constructivas, porque las que son constructivas ayudan a cambiar posiciones y que lógicamente nuestro mayor rol es precisamente lograr propuestas concretas para poder solucionar y responder la gran pregunta que tenemos hoy día. Este es un gobierno que tiene un récord histórico de desaprobación. Nunca antes ha habido tal desaprobación. ¿Este gobierno la representa? Amaro, este gobierno es mi gobierno y yo no voy a hoy día desconocer que trabajamos para poder gobernar, que hemos tratado de ayudar para que se hagan las cosas mejor, pero lamentablemente cuando uno ya no la escuchan hay cuestiones que se hacen indefendibles. Lógicamente que hay todo un proyecto detrás que hoy día además no se ha podido sacar adelante porque ha sido crisis tras crisis. Y yo tampoco le quiero achacar a Gabriel porque llegamos juntos al Congreso, pero tampoco venimos gobernando nuestro sector político durante 35 años. Durante más de 24 años gobernó la exconcertación o la ex nueva mayoría. Yo creo que hoy día tenemos que sacar adelante. Por eso, Amaro, hay que sacar adelante ahora con políticas, con diálogos, con acuerdos, con los que estamos gobernando y con los que están en la oposición. Primero, salir de la mejor forma posible de esta pandemia, y eso hay que responder primero a aquellas personas que no han recibido ningún recurso. Entonces, yo creo, sinceramente, y para volver a lo del retiro, que se nos escuche, espero que se nos escuche a propósito de tu pregunta. Y si no se nos escucha, vamos a tener que avanzar en otras medidas sin el gobierno, porque en eso nosotros estamos resueltos. ¿Cuáles son nuestro esas partido otras medidas? político. Yo creo que lo dijimos en el programa pasado, pero un minuto, lo dijimos en el programa pasado, pero yo siento sinceramente que así como avanzamos en el proceso constituyente, tenemos que avanzar ahora igual. Y eso tiene que ser con los representantes de los partidos políticos o con líderes de verdad que están con representación en el Congreso, pero si no lo hacemos con el gobierno, nosotros vamos a tener que avanzar de igual forma, y en eso, insisto, estamos resueltos. Distintas medidas, como por ejemplo esas o la renta, ¿cierto?, universal, o un bono universal, como le quieran llamar, pero llegar con recursos a quienes hoy día no están recibiendo ningún abono. O sea, al final del día esa es la gran pregunta que nos tienen a un tercer retiro y que nos tiene discutiendo cómo podemos avanzar juntos. Gabriel quería decir algo. Sí, dos cosas. Uno, que esta discusión del Tribunal Constitucional, de si va a suceder o no, se podría haber evitado. Y es que justamente gente de buena fe como Paulina hubiese votado a favor de la primera iniciativa, porque ¿qué es lo que argumentaron ayer cuando votaron en contra de la primera iniciativa que sorteaba el yo creo que no es bueno. Que tenían el convencimiento de que el gobierno no iba a recurrir al PC. Eso es lo que decían muchos parlamentarios. Eso dicen, y está bueno el punto que pone Gabriel, porque eso dicen cuando uno lee que había un acuerdo con el gobierno, con los diputados finalmente de la coalición, de que votaran la reforma transitoria para ponerse a la permanente, y después se supone que el gobierno no iba a ir al TC, pero parece, y muchos se sienten traicionados, es lo que uno lee y desprende también de las palabras de Gabriel. ¿Eso es así, Paulina, o no? No, eso no es así. Miren, yo quiero decir lo siguiente, yo estoy convencida que y se va a ver porque lamentablemente va a llegar al Tribunal Constitucional, que ese articulado permanente, que evitar la excepcionalidad, la transitoriedad, una medida excepcional, va a tener un portazo en el Tribunal Constitucional. Pero entonces usted niega entonces que el gobierno pidió un acuerdo con sus filas para cerrarse entonces y votar en contra del articulado permanente. No, lo que ocurre es que el gobierno al articulado permanente, lógicamente que no lo comparte, porque eso sí que pero es tremendamente inconstitucional. ¿Les pidieron a ustedes como bancada que cerraran filas y votaran en contra de eso? No, yo voté en contra de eso porque creo sinceramente que va a tener un portazo. Yo no sé si habrán llamado a otros parlamentarios, puede que sí, y además que tampoco me sorprendería si esto es súper simple. Los ministros están dando... No es que quiera, tapar el sol con un dedo, al contrario, los ministros están dando vuelta, hablan todo el día con todos los parlamentarios, eso es súper común. A mí no quiero que se entienda como si fuera un lobby escondido, un acuerdo entre cuatro paredes, que poco menos uno esté negociando algo más a cambio de esto, No, por eso estoy tratando, Gabriel, de despejar eso, porque entiendo que la pregunta de Tonka es como si el gobierno hubiese pedido votar esto y no lo otro. No, yo voté convencida que en el caso del artículo permanente eso va a tener un portazo en el Tribunal Constitucional, y por lo tanto esa no es la vía para poder avanzar a un tercer retiro. O sea, la gran pregunta, y enseguida le damos la palabra a Gabriel Boric, pero la gran interrogante también sale aquí en el Mercurio.
¿cuánto tiempo Paulina Núñez se va a hacer cargo responsable de políticas que finalmente no la representan? El gobierno deja ahora en suspenso el acuerdo con partidos por retiro, ¿verdad?, de la AFP, el seguro de cesantía que buscaba evitar justamente el tema de las AFP. Es decir, ni siquiera están acogiendo, ¿verdad?, eso. Sí, la misma propuesta del otro candidato presidencial, que es de loco. Pero no, yo creo, Amaro, que eso va a terminar siendo... Pero decían que los mismos ministros, disculpe Paulina, pero decían que los mismos ministros habían llamado a Mario Desbordes, habían llamado a Joaquín Lavín para cerrar filas y convencer también al grupo de parlamentarios para que apoyaran esta posibilidad y votaran en contra del tercer retiro. No, lo que ocurre es que esa propuesta, cuando empieza a ser, digamos, maquillada con letra chica, es decir, no es una propuesta universal, sino que, por ejemplo, para aquellos que ganan de 1 millón hacia abajo, por lo tanto, para trabajadores formales, o para aquellos que vieron disminuidos sus ingresos, ya deja de ser la propuesta, ¿verdad? Y es ahí donde uno también dice, no, nosotros lo que queremos es esto, y si esto no está, bueno, vamos a continuar con el tercer retiro, así de simple. Pues que vuelvo a lo mismo, el punto sigue siendo el mismo, ni siquiera en esto les están haciendo caso. Oye, ¿sabes cuál es el problema, Amaro? Que el gobierno al final está en contra de cualquier tipo de solución porque pareciera, insisto, no entender la gravedad de la crisis. Y a mí me da lo mismo las vueltas de carnero que se dé el gobierno en esto, que cambie de posición, que haga lo para una, para otra, secreto o no secreto. El punto de fondo es que no estorbe y permita que a la gente le llegue este apoyo que necesita hoy día. Para que se hagan una idea, en apoyos directos del gobierno se invirtieron 6.000 millones de dólares. Los 2 retiros anteriores significaron 24.000 millones de dólares. Ese es el nivel de diferencia que hay entre los escuetos apoyos que ha dado el gobierno hoy día frente a lo que realmente se necesita. Entonces, a los ministros, ojalá que salgan a la calle. Yo estuve conversando el otro día en una feria en Punta Arenas, en la Feria de la Lorca, en Magallanes, y la gente está desesperada porque educadoras de párvulo, por ejemplo, educadoras de párvulo que han perdido la pega porque los jardines han cerrado y nunca más trabajaron. Y dice, y como soy educadores de párvulo, tenía tal nivel de ingreso, no me ha llegado nada porque me dicen que soy de clase media. Y lo único con lo que he sobrevivido es con los retiros. Entonces, lo que nosotros decimos, tenemos que hacernos cargo del problema futuro que generan los retiros. Porque también está mal, y esto quiero decirlo muy claramente, hacer un show con cotillón de la miseria que está pasando parte del pueblo chileno. A mí me da un poco de vergüenza estos diputados que celebran eufóricamente y se ponen trajes y vestimenta para decir como yo impulsé esto, yo impulsé lo otro, sea quien sea. Porque le están diciendo a los trabajadores que la única solución es rascarse con sus propias uñas. Lo que nosotros hemos propuesto, y ahí con la Camila Vallejo, con el diputado Chilling, con diferentes sectores, el PC, el PS, el Frente Amplio, hemos propuesto una renta básica universal de emergencia, financiada ¿cómo? Por impuestos a los súper ricos, financiada ¿cómo? Con royalty en la minería, redistribuyendo ingresos y poder. Se puede hacer de manera diferente. Eso es lo que le queremos transmitir a la ciudadanía y por eso es importante cambiar. A propósito de ciudadanía, justamente, bien